Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de estadística descriptiva. Nos dan una tabla de frecuencias con datos agrupados en intervalos 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 y luego tenemos las columnas de frecuencia absoluta, absoluta acumulada, frecuencia relativa y relativa acumulada. Pero solo tenemos algunos datos en cada una de las columnas. Y el objetivo del ejercicio es rellenar todos los datos. Este ejercicio nos viene bien para repasar, ¿vale?, y trabajar los conceptos de frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. Recordemos que la frecuencia absoluta, ¿vale?, es el número de casos en el intervalo L sub i menos 1, L sub i. Mientras que la frecuencia absoluta acumulada es el número de casos hasta el intervalo L sub i menos 1, L sub i. Es decir, en esta columna lo que hacemos es acumular la columna anterior. En la acumulada acumulamos la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa F sub i es la frecuencia absoluta n sub i dividido entre el número de casos, y la frecuencia relativa acumulada, F sub i mayúscula, pues se puede calcular de dos maneras. O bien la frecuencia absoluta acumulada, esta columna, dividida entre el número de casos, o bien lo que podemos hacer, como en esta columna de aquí, la frecuencia relativa acumulada, lo que podemos hacer es ir acumulando la frecuencia relativa. Pues bien, vamos a ver qué datos tenemos. La frecuencia relativa acumulada del primer intervalo es 0.15. Por lo tanto, este intervalo, la frecuencia relativa tiene que ser 0.15. ¿Vale? Porque en el primer intervalo acumulamos 0.15, como solo hay uno, tiene que ser 0.15. Luego tenemos la frecuencia relativa del segundo intervalo es 0.30. Si acumulamos, pues lo que tenemos es 0.15 que teníamos antes más el 0.30, esto va a ser igual a 0.45. 0.4500, ¿vale? Porque acumulamos al 0.15 lo nuevo. Luego aquí tenemos una frecuencia absoluta, pero que como no sabemos el número total de casos no podemos utilizarlo. Y en el cuarto intervalo tenemos que la frecuencia absoluta acumulada son 240 y la frecuencia relativa acumulada es 0.80. Y si aplicamos esta fórmula para el cuarto intervalo, tendremos que la frecuencia relativa acumulada es 0.80, 8000, que es igual a la frecuencia absoluta acumulada 240 dividido entre el número de casos. Y de aquí podemos sacar el número de casos. N será 240, pasando el n a este lado y el 0.8 dividiendo al otro, dividido entre 0.8000. Y si hacemos este cálculo, 240 dividido entre 0.8, sale 300 casos. Así que ya tenemos que el número de casos son 300. Con los 300 casos, ahora yo ya puedo empezar a rellenar más cosas. Porque la frecuencia absoluta n sub i dividido entre los 300 casos me tiene que salir 0,15. ¿Vale? Recordemos, usamos esta fórmula. Para el intervalo 1 tendremos que la frecuencia relativa es 0.15 igual a n sub i, que no lo conocemos, dividido entre 300 casos. De tal manera que el número de casos será el 0.1500 por 300. Es decir, 0.1500 por 300 sale 45 casos. Y el número de casos acumulados hasta el primer intervalo serán los 45. En el segundo intervalo, la misma fórmula, la frecuencia relativa, 0.30 por los 300 casos totales. 0.3000 por 300 salen 90 casos. Y con los 90 casos los acumulamos a los 45 que teníamos, pues tendremos 45 que teníamos más 90 que entran, tendremos 135. En el siguiente intervalo, los 135 que teníamos
más los 50 que entran, es decir, 185. En el cuarto intervalo tenemos 240 y antes 185, así que tendremos 240 al final menos 185 al inicio. Aquí tiene que haber 240 menos 185, tiene que haber 55 casos. Las frecuencias relativas, los 50 casos que tenemos dividido por los 300 casos totales, pues 50 dividido entre 300, 0.1667. En el siguiente intervalo tendremos los 55 que tenemos dividido entre los 300 que hay en total, 55 dividido entre 300, 0.18833. Como el número de casos es 300, si venimos aquí, la frecuencia absoluta acumulada al final del último intervalo tienen que ser los 300 casos. Y como aquí hay 300 y antes había 240, 300 menos 240, eso quiere decir que aquí tenemos 60 casos. Y los 60 casos nos permiten calcular la frecuencia relativa. 60 dividido entre 300, 0.2000. Como siempre trabajamos con 4 decimales, aquí dejamos 4 decimales. Si ahora sumamos todas estas cantidades, 0.1500 más 0.3000 más 0.1667 más 0.1833 más 0.2, compruebo que efectivamente aquí tengo que esto me suma 1,0000, ¿vale? Que es la suma que me tiene que dar. Y luego la frecuencia relativa acumulada, pues en el tercer intervalo tengo 185 casos dividido entre los 300 totales, ¿vale? Usando esta fórmula de aquí. 185 dividido entre 300 me da 0.6167, y en el último intervalo la frecuencia relativa acumulada pues es el total de casos 300 dividido por el total de casos 300, es decir, 1,0000. Y con esto ya tendríamos nuestra tabla de frecuencias completa. Muchísimas gracias.